Buenas tardes a todos los que estáis aquí. Muchas gracias por haber venido. A todos los que estáis conectados. Retomamos el curso escolar de los viernes de Sicomoro y retomamos enganchando con la última sesión que hicimos en el curso escolar pasado, que iniciamos un ciclo que se llamaba Filosofía y Cristianismo, como se llama la célula de la Asociación de Epistemología de la Universidad Complutense, que conforma a los investigadores que nos están dando estas charlas. Ya entonces la primera supuso un debate muy interesante que nos la dio Bárbara, sobre Martín Lutero, si era el último hombre medieval o el primer hombre moderno, y la de hoy promete mucho, y promete mucho porque versa ni más ni menos que sobre un tema que yo creo que está excesivamente vulgarizado, que es la asociación supuesta entre protestantismo y capitalismo, que ya enunció Max Weber a principios del siglo pasado. Eso yo creo que se ha quedado en el acervo popular, pero sin embargo tiene sus aristas que, por lo menos a los que nos gusta contrabandear con el conocimiento de diferentes campos, nos han ido llegando noticias de que no es tan así y que hay unos cuantos investigadores que lo cuestionan, y probablemente Miguel Rodríguez Martínez, que es quien nos va a dar la charla, pues nos ayuda a descifrarlo. Miguel es el coordinador precisamente de esta asociación de epistemología de la Universidad Complutense de Madrid, y él se dedica a investigar la historia de las teorías económicas, pero bajo el prisma de la filosofía. ¿Correcto, Miguel? Bien, y por eso yo creo que nos va a ayudar mucho a descifrar este supuesto conocimiento tan vulgarizado de esa asociación tan automática que hacemos entre protestantismo y capitalismo. Yo espero que por lo menos algunas de las cosas que a mí me han llegado en estos últimos años, el estudio de David Cantoni o de Becker y Guzmán y tal, lo mismo hasta salen en tu... Pues no, la verdad, pero luego estaré... O sea, luego, en tu charla, luego podemos hablar. Sí, luego vamos a hablar, sí, está encantado. Fenomenal. Pues nada, sin más, lo dicho, muchas gracias a todos y le dejo a Miguel con la charla. Pues en primer lugar, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la Fundación Sicomoro por darnos este espacio y bueno, poder venir aquí a comentar los temas sobre los que estamos estudiando. Gracias a todos los que habéis venido, muchas gracias, y a los que están conectados vía online también. Bueno, una pequeña aclaración por si acaso, para que no quede así. No soy el coordinador de la asociación, sino uno de los coordinadores de la célula, o sea, por no marcarme más títulos de lo que me tocan, ¿no? Entonces, nada, después de estos agradecimientos, y antes de empezar, me gustaría aclarar un poco, porque, bueno, Bárbara inauguró este ciclo, de alguna manera, y yo creo que trajo una investigación con cierto carácter ya algo más cerrado. Yo creo que ella lo tiene más claro, no quiero tampoco poner palabras de ella o dar cosas, por supuesto, sobre su investigación, pero lo que yo traigo aquí es más bien el estado del estudio en el que me encuentro, por así decirlo. Entonces no vengo a traer una tesis fuerte, sino que el día de hoy va a ser más bien problematizar, y sobre todo en el campo de la historia económica. Más adelante espero poder, o sea, no en el estado en el que estoy ahora en este estudio, más adelante espero pues, poder abordar la cuestión filosófica que pudiera estar vinculada a esta cuestión de la historia de la economía. Entonces, bueno, pues pido un poco también de comprensión acerca del estado del estudio, que no vengo a traer tesis fuertes. Me gustaría empezar marcando una línea de continuidad, porque Bárbara explicó muy bien un poco cómo se estaban dando las dinámicas de este grupo en el que estamos insertos, y es que de una manera relativamente orgánica y espontánea nos encontramos con un problema de carácter historiográfico, y es la delimitación de la Edad Media y la Edad Moderna como compartimentos estancos, pues empieza a ser sospechosa a medida que uno se va acercando. Y en mi caso también sucede esto desde el campo de la historia de la economía. En particular, la manera de vincular esto es, a mi juicio, se ve muy bien en los discursos que suelen identificar el nacimiento, digamos, del capitalismo, de una nueva vida económica,
con el surgimiento mismo de la modernidad, e incluso enlazan todos los elementos que se suelen poner canónicamente en la modernidad en relación a esta nueva economía, ¿no? He traído un pequeño caso, o bueno, un pequeño ejemplo, hay muchísimos yo creo, y todos ustedes seguramente hayan leído alguno, pero he traído uno sobre además uno de los autores a los que quiero dedicar el día de hoy. He traído la cita por si quieren leerla para ustedes, pero si me permiten la leo, ¿no? Para Sombart, es uno de estos autores a los que voy a intentar dedicar parte del tiempo de hoy, nace el capitalismo de las profundidades del alma europea. El mismo espíritu que engendra el nuevo Estado y la nueva religión, la ciencia nueva y la nueva técnica, crea igualmente la vida económica nueva. Y ese espíritu es el de Fausto, terrenal y secularizado, dotado de un increíble poder de destrucción frente a los viejos vínculos y las arcaicas trabas, pero potente también cuando se trata de construir nuevas formas de vida, un espíritu que aspira a lo infinito en todas las esferas en que actúa. Pues bueno, creo que la cita, por eso la he traído, es clara por sí misma. La cuestión de los viejos vínculos y las arcaicas trabas que aquí aparecen se puede pensar en relación a lo que sería la época premoderna y en sentido económico precapitalista, ¿no? para este autor, para Sombart. Pero bueno, es un ejemplo clarísimo de esto. Aparte de esta vinculación con, digamos, lo que sería la lógica del grupo en el que estamos todos insertos, creo que este tema, como de alguna manera ha aparecido ya en la presentación, puede tener intereses en general, yo diría que hay muchos discursos cotidianos, y cuando se habla de estos temas, que yo creo que seguro después de mi ponencia aparecerán, sobre estos temas muchas veces se tienen visiones intuitivas o información que ha llegado de alguna manera, ¿no? Y muchas de estas informaciones o visiones intuitivas acerca del sistema económico y de la historia de la economía parecerían suponer, en algunos casos, que el capitalismo es algo así como una especie de lógica inmanente a la naturaleza humana, o digamos se naturaliza. Es decir, que parecería que siempre habría estado operando de alguna manera el capitalismo, y podríamos, si se quiere, rastrear los restos en distintos sistemas económicos, ¿no? pasados, ¿no? Buscando elementos comunes. Aparte de este tema, de un poco el discurso cotidiano, es muy interesante ver que en el nacimiento, digamos, en el nacimiento de la economía como disciplina, es decir, cuando, por así decirlo, la economía se empieza a concebir a sí misma, que es con el nacimiento principalmente de la economía política de finales del 18 y el 19, ¿no? lo que se llama economía política o la economía clásica, autores como Smith, Ricardo, ¿no? yo creo que a todos les sonarán, pues este mismo discurso de alguna manera aparecería en sus teorías económicas, ¿no? Entonces, y luego, en un interés aún más general, después de todo esto, simplemente se podría decir, que yo creo que también aparecía en la presentación, que muy acertada a mi juicio, que es el capitalismo como concepto, como término, está muy manido, y entonces muchas veces parece que ya posee una carga, o bueno, en fin, parece que es un concepto complejo y que no suele aclarar muchas veces, ¿no? Entonces, en general también dedicarse a cuestiones de historia de la economía, en mi caso, me parece interesante para aclarar este concepto, este término, ¿no? Y he hablado de la economía política porque quisiera hablar de uno de los precedentes fundamentales de la escuela historicista alemana, que va a ser un poco el origen de los autores a los que principalmente quiero dedicar el día de hoy, que ya adelanto, son Weber, conocido por todos, por ese ensayo tan famoso, pero también Sombart, como decía, que además es contemporáneo, y tienen un campo común, básicamente se están dedicando a las mismas cuestiones. Veremos también sus diferencias y demás, ¿no? Y que llegan a conclusiones del todo dispares, ¿no? Pero bueno, me gustaría rastrear ese precedente porque me va a permitir introducir un poco los fundamentos teóricos que hay detrás de estos historiadores de la economía, y es que uno de los principales precedentes de esta escuela se encuentra en la crítica a la economía política clásica. Y en particular he traído un autor, no es muy conocido, yo llegué a él de casualidad, la verdad, pero me parece interesante, que es Friedrich List, ¿no? Y he traído unas breves citas de su obra fundamental, El Sistema Nacional de Economía Política, de 1841, y dice así, ¿no? La teoría dominante, tal como la atisbó Quinet y la desarrolló Adam Smith, recoge, por el contrario, de modo exclusivo, las exigencias cosmopolitas del futuro, incluso las del futuro más lejano,
íntegramente cosmopolita, atiende solo a la humanidad entera, al bienestar del género humano en su conjunto, nunca a la nación y al bienestar nacional. Aborrece la política y considera la experiencia y la práctica como rutinas reprobables. Aquí viene lo importante: solo respeta la historia en cuanto corresponde a sus tendencias unilaterales, pero ignora o desfigura sus doctrinas cuando están en contradicción con su sistema. Un poco más adelante dice: en contraposición directa con la teoría dominante, Quinet, Adam Smith, Ricardo, el autor, o sea, él mismo, se esforzará en primer término por extraer las enseñanzas de la historia, derivando de ellas sus normas fundamentales. Es decir, como ponía un poco en el título, digamos, de esta diapositiva, aquí hay una crítica a la economía política por su planteamiento historicista. Y esto, digamos, de alguna manera va a quedar recogido y cosechado, o mejor dicho, recogido y trabajado a nivel metodológico en esta escuela historicista alemana, que tiene uno de sus precedentes en este autor, List, y como veremos, por tanto, Sombart y Weber serán herederos de esta tradición que revaloriza la historia. Por cierto, un breve paréntesis. Evidentemente List no es el más famoso crítico de la economía política, evidentemente el más famoso es Marx, ¿no? Como no podía ser de ninguna otra manera. Y es interesante ver que tienen este punto de confluencia. Marx, a lo largo de su obra, un punto, digamos, común que se puede encontrar en su crítica a la economía política es el carácter historicista, es decir, que tratan las normas de la economía como si fueran casi leyes naturales. Pero evidentemente hay diferencias fundamentales en la crítica, aunque sea en este punto concreto, pero por encontrar un paralelismo, y hay una diferencia fundamental también en los objetivos, si se quiere, políticos-sociales. List está criticando la economía política clásica porque quiere encontrar las normas concretas y adecuadas para una nación y su desarrollo económico. En Marx no, en Marx ese anhelo cosmopolita, de hecho en los manuscritos aparece recogido tal cual, quiere llevarse, si se quiere, a la práctica aún más. Es decir, quiere hacer efectivo ese aliento cosmopolita de la economía política, ¿no? Vemos, si se quiere, una superación en sentido hegeliano, ¿no? Recogiendo, o sea, la negación, pero todavía manteniendo de alguna manera o recogiendo lo que se supera. En fin, breve inciso. Como decía, los herederos que traigo hoy son estos dos señores, Werner Sombart y Max Weber. Como ven, son contemporáneos, nacen casi a la vez, 1863, 1864, y bueno, como, digamos, a modo de introducción, ¿cómo elaboran su teoría? ¿Cómo establecen ellos la historia de la economía? Pues para ellos, como he dicho, será muy fundamental el estudio de la historia para hablar de la economía en general, pero también introduzcan un elemento fundamental, y por eso muchas veces se habla de los padres de la sociología, ¿no? Introducen este elemento fundamental, que es un intento omnicomprensivo a la hora de acercarse a épocas históricas. Y entre ellos, pues, el elemento sociológico justamente consiste en intentar entender al hombre de su tiempo en su tiempo, ¿no? Y por eso mismo esta idea de espíritu capitalista, ¿no? Responde a eso, a entender cómo está condicionado, determinado el hombre, ¿no? El hombre individual y su psique, y por qué opera de la manera que opera, o por qué tiene la conducta que tiene, en relación a un montón de factores, ¿no? Y entre ellos, es decir, en este intento omnicomprensivo, entre ellos, para estos autores, es fundamental la religión. Aquí ya vamos aterrizando un poco en donde deberíamos estar desde el principio, ¿no? La religión para ellos es un elemento fundamental si se quiere, de la estructuración del espíritu de una época, o un elemento fundamental para entender a estos individuos, ¿no? A estos hombres. Evidentemente ellos son conscientes de que en su época no es así, ¿no? Las tesis de Weber en este sentido no las voy a traer aquí porque son de sobra conocidas, ¿no? Pero para el acercamiento de épocas pasadas consideran que la religión es fundamental. Ahora bien, podríamos separarnos un poco, tomar una distancia crítica y decir, vale, estos autores lo consideran así, pero ¿debemos nosotros considerarlo así? ¿O tiene pertinencia esta conexión de estudiar la historia de la economía en relación a la religión? ¿O prestando atención a la religión? Bueno, yo quería hacer un pequeño guiño a lo que fue el inicio de nuestro grupo, de nuestro grupo de investigación. Empezamos, como contó Bárbara, con un seminario de lectura,
Y en este seminario pues abordábamos básicamente historia del cristianismo de manera muy aséptica, es decir, como algo muy formativo, muy, si se quiere, didáctico. Y es curioso que en el primer texto al que nos enfrentamos aparecía reflejada, yo creo, una idea que luego es reconocida por la gran mayoría de historiadores en general y historiadores de cristianismo, yo diría, que permite dar algo de pertinencia, yo creo, al planteamiento de estos autores, ¿no? Y bueno, es un texto de Antonio Luis Cortés Peña, dice así, ¿no? En un primer acercamiento a la sociedad occidental del Renacimiento se puede percibir que, en sus comportamientos externos, los europeos de comienzo de la época moderna son tan religiosos, al menos, como sus predecesores medievales. De hecho, cada día resulta más evidente la existencia de un fuerte lazo de continuidad entre la espiritualidad bajo medieval y la existente en la segunda mitad del siglo XV y comienzos del XVI. Todos los acontecimientos fundamentales de la vida seguían teniendo presente el lugar muy destacado, la religión, hasta el punto de que la mayoría de los hombres estaban imbricados de modo bien estrecho con lo sagrado. En este sentido, son numerosos los autores que han resaltado cómo, no ya los hechos más importantes de su existencia, nacimiento, matrimonio, muerte, sino su diario acontecer se haya enmarcado, incluso cronológicamente, por parámetros religiosos. Me interesa aquí hacer un matiz para que se entienda. Cortés Peña está hablando de un momento previo a la Reforma y soy consciente de que estos autores consideran la Reforma y la tienen en cuenta, pero aún así me parece interesante constatar, ¿no?, que si tenemos, como intuitivamente muchas veces, ¿no?, tenemos nosotros en la cabeza, ¿no?, que la Edad Media es una época determinada en la que la esfera religiosa tiene un peso importantísimo en la vida de los hombres y, digamos, articula la vida de ellos, y de repente pasamos supuestamente a la época moderna y nos encontramos con que hay una continuidad, pero nos encontramos también con algunos, si se quiere, procesos revolucionarios o cambios fundamentales en algunas facetas de la vida, pues parece pertinente preguntarse, ¿no estará pasando algo, si se quiere, en el subsuelo, o no habrá algún movimiento dentro del seno, si se quiere, teológico o religioso, que permita explicar un poco más esto? Entonces, bueno, traía esto un poco como guiño a nuestros orígenes, digamos, como círculo de investigación o como grupo de investigación, pero también porque me parecía interesante para hablar de la pertinencia del planteamiento metodológico y teórico de estos autores, ¿no? Empezamos ya un poco con el núcleo de la ponencia, es básicamente la revisión de los dos autores. Principalmente voy a centrar en Sombart, porque creo que Weber es bien conocido por todos, en cambio Sombart creo que está en un segundo plano, no sé a cuántos de ustedes les sonará este autor, pero bueno, básicamente despliega, como he dicho, un trabajo bastante similar, por lo menos en campo temático y demás, al de Weber, ¿no? En primer lugar, el análisis de Sombart acerca del origen del capitalismo se centra mucho y le da muchísima importancia a que ya podemos encontrar un capitalismo, aunque bueno, veremos que Sombart distingue entre un capitalismo, una primera fase del capitalismo y un capitalismo tardío, que se localizaría en el 19-20 que están viviendo ellos, ¿no? Pero un primer capitalismo se encuentra ya perfectamente establecido en la Italia del siglo XIII, siglo XIV, en esas repúblicas mercantiles, ¿no? Y bueno, esta era una idea que atravesaba a muchos historiadores, es decir, hay muchos historiadores que están poniendo en juego esta idea de que esta Italia del 300, 400 ya era, si se quiere, un primer capitalismo bien constituido. Y claro, Sombart se pregunta, ¿qué religión impera en esta Italia de siglos XIII y XIV? Pues el catolicismo, como no puede ser de ninguna otra forma. En particular, Sombart evidentemente va a especificar, va a entender por el catolicismo el sistema escolástico tomista y postomista, ¿no? También centrándose en autores no solo en Santo Tomás, sino por ejemplo en Bernardino de Siena o Antonino de Florencia, ¿no? Y básicamente articulará la idea fundamental que articula un poco la vinculación entre capitalismo y catolicismo, es esta idea de racionalización de la vida, ¿no?, en la ley moral católica, particularmente tomista, ¿no? Sombart lo que hará será analizar en esta moral dos jerarquías de fines, digamos, los fines terrenales y los fines supraterrenales, y él los desligará y se quedará solo con los fines terrenales como articuladores de la vida cotidiana de los hombres de aquella época. Entonces, bueno, luego hablaremos de que esta desligación puede chirriarnos e incluso la comparativa con Weber en este sentido, a nivel metodológico, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ¿no?
en esta jerarquía de fines terrenales, Sombart localiza dos elementos fundamentales que permiten entender la relación del catolicismo con el capitalismo. En primer lugar, estaría el debilitamiento del ideal de pobreza, ¿no? del ideal de pobreza del Evangelio, pues ya no se trataría tanto de despreciar la riqueza, como parecería dar a entender este ideal de pobreza, sino de cómo utilizar bien, ¿no? La misma, ¿no? Entonces, en las teorías escolásticas acerca de la riqueza encontramos eso, el uso virtuoso de la riqueza, no tanto el desprecio de la misma. Y Sombart ve en esto, pues eso, el debilitamiento del ideal de pobreza, que evidentemente para él es contrario y, vamos, incompatible con el capitalismo. Por otro lado, y en términos un poco más genéricos, esta racionalización de la vida, ¿no?, que se encuentra en la idea moral tomista, para él refuerza, no intencionadamente, una serie de virtudes para el hombre que se pueden encontrar en el sujeto burgués, ¿no? En este sujeto económico moderno, que él considera que es el burgués, pues se encontraría una serie de virtudes que se pueden asociar para él a determinados preceptos que da esta moral tomista a nivel terrenal, ¿no? Insisto, en Sombart hay una distinción entre capitalismo, si se quiere, inicial o primitivo, y un capitalismo tardío que estaría 19, 20. Y es interesante, meto un poco la cuña, porque estas virtudes burguesas serían de la burguesía de viejo cuño, ¿no?, como dice él, ¿no?, de la vieja burguesía y no de la nueva. Y es interesante, porque bueno, la obra de Sombart, que es El burgués, de 1913, no lo he comentado, es oceánica. Si uno se acerca, lo primero, no solo se dedica a relacionar, como sí, por ejemplo, lo hace Weber en su obra, que en verdad es mucho más concreta, si se quiere, ¿no?, mucho menos extensa. En El burgués aparecen un montón de fuentes del posible origen del espíritu capitalista, no solo la relación con la religión. Lo que pasa es que la religión será una de las fundamentales y principales. Y también entre las religiones que se toman en consideración no solo está el catolicismo y el protestantismo, sino que está el judaísmo. Y Sombart relaciona el judaísmo, luego recibió muchas críticas, tiene un libro específicamente dedicado a la cuestión del judaísmo y el desarrollo del capitalismo, pero bueno, vincula el judaísmo y, si se quiere, los preceptos morales judaicos no con esta primera etapa del capitalismo, sino con la segunda. Y todo eso, para él, el núcleo fundamental está en los preceptos acerca del cobro de intereses a los extranjeros por parte de los judíos, ¿no? Pero bueno, como pequeña postilla para quien le interese. En todo caso, lo que es interesante es que para Sombart hay un desplazamiento, si se quiere, de las valoraciones del hombre natural. Brevemente, ¿no?, el hombre natural sería este que he dicho, ¿no?, que estaría asociado a esas arcaicas trabas, este hombre precapitalista, ¿no?, que también aparece en este libro, una caracterización del mismo. No puedo entrar en ello ahora, pero bueno, básicamente Sombart ve en esta racionalización de la vida, en este encuentro de las virtudes burguesas, como pasa, por ejemplo, la laboriosidad, ¿no? No hay mayor enemigo para los escolásticos, dice Sombart, que los ociosos. Entonces, la laboriosidad se impone como una virtud necesaria en la vida terrena de los hombres. O incluso el ahorro o el no derroche, por así decirlo, ¿no? Entonces, como virtudes del viejo burgués o del burgués de viejo cuño. Y esto supone si se quiere, desplazamiento de los valores que tenía este hombre natural o precapitalista, ¿no? Es interesante, ¿no?, como decía antes, que hay una desligazón entre la jerarquía de los fines terrenales y la jerarquía de los fines supraterrenales. Solo se centra en los terrenales Sombart porque considera que es los únicos que tienen relevancia para adentrarse en el campo de lo histórico y comprenderlo. Pero él mismo es consciente que el fin último de toda esta jerarquía terrenal, en el fondo, era el fin supraterrenal del hombre, la salvación. Y a uno le podría chirriar esto. Como vemos, y como ustedes sabrán, que yo creo que la obra de Weber sí es muy conocida, Weber se tomará sumamente en serio la idea de la salvación y la idea, digamos, los fines supraterrenales del hombre como determinantes para la vida económica moderna, ¿no? Entonces vemos aquí. Pero bueno, Sombart es consciente y luego entraré en esa disputa. En resumen, el catolicismo aparece como una fuente primaria, fundamental, por las razones expuestas, del capitalismo. ¿Y qué ocurre con el protestantismo? Pues hay que decir que para Sombart está un poco en segundo lugar. En primer lugar, dice que el protestantismo
si acaso reproduciría lógicas o simplemente no sería original en su relación con el capitalismo, y en los puntos en los que es favorable, lo único que está haciendo es reproducir lógicas que ya se encontraban en el catolicismo. Pero es además curioso, que contraviene a la tesis de Weber, que es que en el protestantismo habría elementos de resistencia contra el capitalismo. Y en particular este ideal de pobreza, el retorno de los protestantes, por así decirlo, al ideal de pobreza cristiano del Evangelio, para Sombart considera Sombart, ¿no?, que eso puede ser un elemento de resistencia contra el capitalismo que, bueno, evidentemente no tiene ningún tipo de funcionamiento, no es operativo porque se acaba imponiendo la vida económica capitalista, pero bueno. Y lo que sí que me interesa dejar claro, y bueno, luego puede dar lugar también a discusión y debate, es que para Sombart la vinculación no es necesaria, es decir, que el catolicismo se considere una fuente fundamental para el nacimiento del espíritu capitalista o del hombre capitalista moderno, no quiere decir que el catolicismo implique necesariamente el desarrollo del capitalismo. Y pone el ejemplo de España. Es curioso. Dice que en una misma época, ¿no?, digamos, o bueno, en épocas no muy discordantes, ¿no?, a estas repúblicas mercantiles italianas, España también es completamente dominada, si se quiere, por el catolicismo, pero que allí no se puede encontrar elementos que se puedan considerar capitalistas. La explicación que da él, sustentándose en otros autores y demás, es que España es frontera contra el Islam y que su principal objetivo fue el bélico religioso, si se quiere, ¿no? Es decir, la militarización en términos con objetivos religiosos, y que de alguna manera eso no fomentaba o no ayudaba a un desarrollo económico, ¿no? Por eso, a mí lo que me interesa de esa observación es que no hay una vinculación necesaria y directa. Eso es importante. Paso con Weber muy brevemente, porque creo que es más bien conocido por todos. El inicio de Weber, si uno se pone a leer esta obra, es interesante, porque comienza con estadísticas de su tiempo. Es decir, ¿no?, parece que se encuentra con una serie de datos que le parecen curiosos y que requieren de una explicación, y bueno, acaba desarrollando, si se quiere, esta obra de corte histórico, ¿no? Las estadísticas básicamente consisten en ver cómo a distintas religiosidades responderían también distintos puestos en el mundo económico moderno, ¿no? Pues qué puestos ocupan determinadas personas y de qué religión son. O incluso la cuestión de la formación. Qué formación recibes dependiendo de qué iglesia provengas, por así decirlo, ¿no? Y en general esto luego se generaliza, que esto yo creo que es una tesis bien conocida por todo el mundo, a una cuestión geográfica, ¿no? Los países de corte protestante versus los países de corte católico, ¿no? Y cómo parecería que habría, pues, un desarrollo económico en los países protestantes y que en los católicos no tanto, ¿no? Hay que decir que a nivel metodológico, y esto por eso lo he dejado un poco allí, porque lo iba a comentar ahora, lo he dejado allí sin comentar, es que Weber se centra en los aspectos teológicos más profundos, es decir, no los desprecia como no importantes, sino todo lo contrario. Para él la importancia reside allí. Por eso, de hecho, los ensayos de Weber, él mismo lo reconoce, puede ser que en algunos puntos sean ensayos de teología, de alguna manera, ¿no? En todo caso, Sombart es consciente, de hecho, como ven, la obra de Sombart es posterior a la de Weber. Sombart, de todas maneras, escribe su obra fundamental y nuclear, que no está traducida al español y por eso me está suponiendo algún problema hacerme mejor una idea. Son 6 tomos de lo que se llama, lo que podríamos traducir al español como el capitalismo moderno, y es previo a este escrito de Weber. Entonces, quiero decir, luego Sombart escribe otras obras desarrollando distintos aspectos, ¿no? Pero en esta obra, que es posterior a los famosos ensayos de Weber, Sombart criticará al mismo por decirle, por suponer que es que lo ha hecho demasiado bien. Es curioso, ¿no? Weber se ha metido demasiado en profundidad en la cuestión teológica. Eso es hacerlo demasiado bien porque, digamos, de alguna manera perdería la perspectiva de lo que se está dedicando, que es historia de la economía, ¿no? En cambio, no, como decía Weber, quiero decir que la crítica tiene sentido. Otra cosa es que podamos estar más de acuerdo en una metodología o en otra, ¿no? Pero vamos, ambos son conscientes de sus diferencias, ¿no?, de alguna manera. En todo caso, y resumido muy brevemente, porque, insisto, yo creo que es bien conocido el planteamiento de Weber.
el concepto central es el de profesión, el de la idea de la profesionalización del trabajo. Y todo esto en un contexto religioso propiciado por la Reforma protestante, para Weber, cuyo problema fundamental es el de la predestinación. El problema de la predestinación parecería, digamos, fomentar o generar un ambiente tal que permite explicar de alguna manera el surgimiento del espíritu capitalista. La gracia se vincula al trabajo, es decir, ante la idea de la predestinación, la única manera que tienen los hombres de saberse salvados, por así decirlo, de saber su estado de gracia, por así decirlo, o saber en cómo se encuentra en ese sentido, es mediante el trabajo y, digamos, la realización de estos fines terrenales. Se asociará la idea de afán de lucro que dice Weber, ¿no?, con la realización de la gloria de Dios en la tierra, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues permite explicar muchos fenómenos, ¿no? Weber, pues, la verdad es que cita bastantes casos y parece muy, muy compacto. Luego se han hecho muchas críticas, pero bueno. En todo caso, a mí lo que me interesa es, uno, Weber da cuenta de un proceso macroeconómico, que es el de la acumulación de capital, mediante esta transformación, si se quiere, que supone la ética protestante, que es el afán de lucro, es decir, la justificación teológico-moral de la ganancia, pero también la justificación teológico-moral o el deber teológico-moral del no derroche, es decir, del ahorro. De esta manera, lo que podríamos encontrar es eso, una acumulación de capital, ¿no? Evidentemente, también soy consciente de que la cuestión de la acumulación de capital, que es algo que también aparece en Marx, ha recibido muchas críticas, pero bueno, me parecía interesante por lo menos que apareciese. Y luego, por último, comentar el cambio fundamental entre la Edad Media y lo que será la Edad Moderna en relación a la Reforma, en cuanto a la vida de los sujetos, la encuentra Weber en algo que lo he traído también porque es bastante parecido a la conceptualización que tiene Sombart, aunque como vemos ellos despliegan sus teorías atendiendo a diferentes religiosidades, por así decirlo. Y es que si, digamos, en Sombart teníamos la racionalización de la vida, ¿no?, por esa jerarquía de fines terrenales y esta moral tomista, en Weber lo que encontramos es que, de alguna manera, el calvinismo, ¿no?, el Dios de Calvino, exige una vida santa. Es decir, una vida santa en el sentido de que todas las acciones en el mundo terrenal se rijan por completo, de alguna manera atendiendo a patrones muy rígidos a nivel teológico-moral. En contraposición con la Edad Media, donde dice Weber que lo que habría sería algo así como una especie de moral un poco más flexible para el día a día cotidiano, para el hombre, ¿no?, que se mueve en su mundo más mundano, y que luego, aparte, de manera separada, estarían las llamadas buenas obras, ¿no?, que permitirían de alguna manera, pues, compensar los pecados, ¿no?, o incluso simplemente por guía de la acción pastoral, pues hacer estas buenas obras, pero que, insisto, no estarían completamente integradas en el sistema de vida. Entonces, para Weber es una sistematización entera de la vida, que yo he asociado mucho, porque veo el paralelismo con esta idea de racionalización de la vida, ¿no? Pero como vemos, llegan a conceptos parecidos, pero partiendo de tesis, en el fondo, diferentes, ¿no? Bueno, hecha un poco esta revisión, me gustaría traer ahora estos dos autores, que yo diría que no son muy conocidos. Uno de ellos sí, pero no por esto, ¿no?, que es Max Scheler. Max Scheler es, vamos, bastante conocido a nivel filosófico, con su obra, por ejemplo, el puesto del hombre en el cosmos, como casi una de, por así decirlo, las obras que inauguran la antropología filosófica, ¿no?, como disciplina, o incluso por la ética material de los valores que tiene y demás. Pero resulta que Max Scheler también se dedicó a estas cuestiones, estaba informado y tiene una serie de ensayos en relación a todo esto. Vamos, leyó a Weber, leyó a Sombart, leyó a Tawney, que es otro de estos autores. En fin, estaba bien informado y desde una perspectiva, si bien un poco más filosófica y también especialmente católica, y con tintes de, si se quiere, de crítica al capitalismo desde el catolicismo, pues está interesado en estos temas. Y por otro lado está Fanfani, que sí que es verdad que se dedica más activamente, digamos, se puede considerar que es un historiador de la economía, no tanto como Scheler, que está metido, pero más bien revisa y critica un poco algunos planteamientos. Pero bueno, me voy a dedicar a Fanfani,
una obra que se llama Catolicismo y protestantismo en la génesis del capitalismo, ¿no?, de este autor, revisa, digo revisa porque es una obra que se publica primero en inglés en 1935 y luego hay una segunda edición posterior. Entonces, como vemos, es bastante posterior su obra a todas estas obras de inicio del siglo XX que hemos visto. Y resumidamente, en la revisión de este debate, viene a quitar hierro al asunto, viene, digamos, a aliviar o a dar menos peso a estas conexiones que habían hecho estos autores entre la esfera de la religiosidad y la esfera económica, ¿no? En particular, para Fanfani, el catolicismo es doctrinalmente incompatible. Y esto, bueno, hace una exégesis de Santo Tomás bastante profunda, y a mí el ejemplo más claro el ejemplo que me ha parecido más claro es la cuestión de los mercaderes en Santo Tomás, que para Fanfani es un ejemplo perfecto de esto, para mí también, de cómo el catolicismo es incompatible del todo con cualquier ideal, si se quiere, capitalista, ¿no?, o de desarrollo capitalista. Y para él el protestantismo tiene una posición débil, es decir, no lo considera del todo incompatible doctrinalmente, pero no considera que se pueda establecer una conexión causal de protestantismo refuerza catolicismo o alimenta catolicismo, sino que, en todo caso, invertiría la relación, diría que el protestantismo tiene ciertas vinculaciones con el catolicismo, pero en tanto que afectado por él, y que, en todo caso, solo alimentaría lógicas o procesos que ya estaban operando allí, ¿no? Como vemos, en el fondo, cuando uno se acerca a este debate y empieza a leer autores de distintas posiciones, no se saca nada en claro, es lo cierto, es complicado. Y aquí la cuestión es, y quizá muchos de ustedes se lo estén preguntando, es, bueno, ¿por qué no volvemos al principio? Porque aquí se ha hablado mucho de capitalismo, de régimen capitalista, de espíritu capitalista y demás, pero tampoco se ha dado una definición muy exacta, ¿no? En ese sentido, ¿no?, habló del problema de la definición de capitalismo, ¿no? Hemos visto que Sombart define etapas, pero en el fondo la definición más, si se quiere, limpia de capitalismo que podemos encontrar en Sombart es la idea de una economía de ingresos versus una economía de gastos, ¿no? La economía de ingresos sería la específicamente capitalista y la de gastos sería precapitalista por completo. Aterrizando un poco esto para que se entienda, ¿no? Sombart asocia a estos dos modos de economía, la de gasto a el típico señor feudal, por así decirlo, que derrocha y despilfarra y no tiene ninguna consideración a hacer balances, no hace balance de cuentas, por así decirlo, no mira beneficios, ingresos y gastos para que les cuadren las cuentas y salga positivo el asunto. Y por otro lado estaría la economía de ingresos, en las que el balance debe siempre salir positivo, ¿no? Y digamos es lo que sería la mentalidad del burgués, ¿no?, en el campo económico. Yo diría, ¿no?, que aquí encontramos intuiciones relativamente más acertadas que cuando Sombart se pone a distinguir entre capitalismo primitivo y un capitalismo posterior, porque, y esto lo podríamos ver incluso en el propio subtítulo de la obra de Sombart, ¿no?, porque la obra de Sombart tiene por subtítulo Contribución a la historia espiritual del hombre económico moderno. Es decir, parecería que habría, esto es una expresión un poco curiosa, ¿no?, pero lo pienso así, parecería que habría una antropologización extrema de la historia de la economía. Es decir, se atendería al hombre económico y cómo es él para entender la economía. En todo caso, ¿no?, y por eso se descifraría el capitalismo en tesis como el afán de lucro, ¿no?, como una especie de movilización ¿no?, digamos, interés o fin humano, o la empresa capitalista, ¿no?, y se intentarían encontrar modelos. Por eso muchos de estos autores, y es interesante, cuando se leen sus obras, el propio Weber también le pasa, dice, bueno, en la Edad Media también había elementos capitalistas, pero no se terminan de desarrollar hasta la Edad Moderna porque es un contexto más propicio. O sea, tienen como... Les cuesta mucho llegar a definir de manera específica en qué consiste el capitalismo. A mi juicio, cuando yo les leo, me lo parece, ¿no? Pero en esta contraposición de economía de gasto y economía de ingreso, creo que Sombart da con una intuición bastante
bastante mejor, bastante más acertada, aunque habría que pulirla mucho. A mi juicio, y por eso he puesto aquí a este autor, a Karl Polanyi, que es un poco al que yo sigo en este punto de mi estudio, para Polanyi el sistema capitalista debe ser definido siempre. Lo primero, su análisis es institucional, es decir, ya no se trataría de esta mirada tan específica en el hombre para definir un poco una época o entender la época, sino que se trataría de un análisis institucional, es decir, vamos a ver cómo se han desarrollado las instituciones, vamos a ir a la historia de las instituciones y cómo, bueno, pues eso, cómo han interactuado, cómo se han ido relacionando entre ellas para entender la historia. Entonces aquí vemos un poco el cambio de perspectiva. Y para Polanyi no puede haber o no se puede comprender el sistema capitalista de otro modo que no sea simplemente con si se quiere, el desencaje o la liberación de la esfera económica del resto de esferas humanas. Es decir, la esfera económica, que se puede entender como una esfera humana, en el sentido en que involucra al hombre y su praxis, de alguna manera, y sirve para el sustento material del hombre y su vida, de manera muy genérica, pues solo en esta época específica, que podríamos determinar capitalismo o una época capitalista, es cuando se desgaja por completo la esfera económica del resto. Es decir, ya no responde a ningún imperativo externo, simplemente funciona por sí sola, si se quiere. Tiene un automovimiento, una lógica propia, ¿no? Y evidentemente, en una economía precapitalista sí. Es decir, cuando Sombart nos habla de una economía de gastos versus una economía de ingresos, justamente en la economía de gastos, la vida económica está al servicio de unos fines extraeconómicos. En cambio, en la economía de ingresos, es decir, donde lo que vehicula, la lógica que está operando es justamente la del beneficio, es decir, la de que el balance salga positivo, estaría ya ahí, digamos, operando, a mi juicio. O sea, quiero decir, es la lectura que hago yo de esta contraposición de Sombart. Sombart no hablará en estos términos, es una relectura, si se quiere, polanyiana de esta definición de Sombart, ¿no? En todo caso, la cuestión ahora es, vale, después de todo esto, ¿en qué punto nos quedamos? ¿No? ¿A dónde quiero llegar, ¿no? Pues a lo que quiero llegar, y este es el punto, digamos, en el que me encuentro ahora mismo en el estudio, es en el problema del mercantilismo. Porque el mercantilismo, por ejemplo, para Sombart, o incluso para Fanfani, aunque veremos que con problemas, es simplemente una política, es decir, una manera de gestionar, si se quiere, o de desarrollar la economía, pero ya sería capitalista. Es decir, el mercantilismo ya se insertaría en una estela del capitalismo que se iniciaría, pues eso, en la temprana modernidad. Pero para Polanyi, no, porque justamente, si se piensa bien, el mercantilismo consiste, por definición, en que la esfera de lo económico esté sujeta férreamente a imperativos políticos, a fines políticos, es decir, al fortalecimiento del Estado moderno que acaba de nacer, ¿no? Y esto es una tesis que casi todos los historiadores comparten, ¿no? A la hora de enfrentarse a la Edad Moderna, cómo el Estado moderno nace entre estructuras o macroestructuras imperiales y microestructuras, si se quiere, feudales o pequeños núcleos de poder, y el Estado debe constituirse entre medias, absorbiendo, digamos, las microestructuras y enfrentándose a las macroestructuras, ¿no? Imperiales, que entre las cuales, por cierto, aunque esto da para mucho, la Iglesia Católica podría considerarse una de ellas. En todo caso, si consideramos que el mercantilismo es justamente una época histórica en la que los estados mandan con mano, de manera muy férrea, ¿no? Con mano de hierro sobre la economía, y tenemos en cuenta la definición que hemos dado de capitalismo, como ya la más clara, a mi juicio, el corolario es que no puede ser que el mercantilismo sea una política específica del capitalismo, si es su contrario, ¿no? Y Polanyi llega a esta idea. Otra cuestión es, y en Fanfani, por ejemplo, aparece, y también el propio Polanyi parece darlo a entender, que se quiere establecer una relación entre la época mercantilista y la capitalista, en el sentido en que, justamente, en la época mercantilista se expanden los mercados, que parecería una condición necesaria y previa a que se dé justamente el capitalismo, que es una época en la que la economía está completamente desligada y el mercado, como institución, digamos, es la central, ¿no? En fin,
para terminar, ¿no? A modo de observaciones finales, pues como ven, el estado en el que me encuentro es intentar dirimir y acercarme ahora mismo a cuestiones de historia económica en relación al mercantilismo, para intentar determinar bien verdaderamente si se puede hablar de capitalismo o no en la temprana modernidad o no tiene ningún tipo de sentido. Y en ese sentido se abren un montón de puertas, porque a lo mejor en lugar de tener que hablar de la relación entre el capitalismo y los cristianismos, habría que hablar en todo caso de la relación entre los cristianismos y el mercantilismo. Y teniendo en cuenta que el mercantilismo se asocia a los estados, habría que también hablar de la relación entre cristianismos y estados, ¿no? Y en ese sentido también sería pasar un poco el testigo a Héctor, que se encarga muchas veces de cuestiones teológico-políticas que tienen que ver con esto, ¿no? Y bueno, así estaría un poco la cuestión, en el fondo. Como ven, he traído más preguntas que tesis fuertes y he venido a problematizar, porque es en el estado en el que me encuentro ahora mismo. Así que nada, les agradezco mucho la atención y espero que no les haya sido demasiado aburrido. Así que nada, muchas gracias, de verdad.